Ni de pepa sangma la, ni tuji chedan, samri tashi de la shuguyo. Bienvenidos todos, muchas gracias por haber venido a estas enseñanzas, Tashidelek. Ni tanda nga zo tene, yabzi rinpoche ka nangshin che ne, cho yi ndom shin nang ne, ni tongni, o ti yi ni tongni de la, ni ten la bem dang naka mangbo yubi na ne, lutub ji rebe ten la pab dang ji, reba khashe ji, ni sung sho zina ka nang da re, ni chadin nang gan tsuyo yang, da nang jin chadin nang ne, nga zo mi khashe ngo sun de pep, khashe, chadje tong sen sen nang shin ba re, di la nga zo, kang do do ji, rue chashi tingi yin. Chokenima Rinpoche me pidió que impartiera instrucciones respecto al tercer y cuarto sellos del Dharma. El tercero que habla de la vacuidad, Shunyata. Rinpoche enfatizó especialmente que de entre muchas maneras o métodos para resolver la vacuidad, me debo de enfocar en ciertos razonamientos o argumentos lógicos que fueron compuestos por el gran filósofo Nagarjuna, de acuerdo al deseo de Rinpoche. Entonces me preparé para darles una breve explicación de acuerdo a estos argumentos lógicos de Nagarjuna. Algunos de ustedes están aquí en el templo, otros están en línea, y voy a hacer lo mejor que pueda para clarificar este tema. Chö tam je tong je ta me ba xin yong de, tanda zo de chö je rang xin, de tenbeb che ge re. Rang xin de la, tanya nang zul yu ba ne nga zo tenbeb che dang je dang, tondam ne zul yu ba ne ten la pab dang de ne re ni yu bi na ne, tanda tondam ne zul je rang xin de, ten la pab dang je cha ge re. El tercer sello, en el cual nos vamos a enfocar el día de hoy, dice: considera todos los fenómenos. Estos son vacuos y carentes de identidad inherente. Cuando hablamos de la vacuidad de todos los fenómenos aquí, tenemos que entender que estamos afirmando o resolviendo la naturaleza auténtica de los fenómenos. Tenemos que distinguir de dos aspectos cuando hablamos de los fenómenos. Uno es el aspecto aparente, cómo los fenómenos se manifiestan, cómo los percibimos, y cómo son realmente en su naturaleza. Y ese es el modo o el aspecto último de los fenómenos. Y aquí, en estas enseñanzas, lo que dice, o esta afirmación, está hablando, se refiere a la naturaleza última de los fenómenos. Ten la pab ko ba kyum zen zo de gang la to go yore se de nga zo sem jen kang bo khoro thong mi ne tan de bar do ne le da nyom mo sa na me do thongal kyun de ni kang la la ne de yore thongal kyun de den zo je za wa to sang ngo ma de ma re ba ne ni zen ta do da de la to de yore ma re ba ni zen ta do da de jom je sa na me do me ba so ko yo na nyambo chodo yorba de thame do be sharab cha ge yore ne thame do be sharab de jomnen de je ka par ba chani me be chu ko lo khap so ne son nang ge yore ti kong den de lutub je sawa sharab la so ba na la ne tal ge yore de la da na rebe to ne do da de de ne leb so ba re. La razón por la cual debemos entender la naturaleza última de los fenómenos es que nosotros, los seres sintientes, experimentamos mucho sufrimiento. Desde el tiempo sin principio, en la existencia cíclica,
¿no? Experimentamos mucho sufrimiento debido a nuestro karma, ¿no? Y todo tipo de aflicciones. Pero ¿qué es lo que causa todo esto? Es nuestra ignorancia. El malentendido que tenemos, ¿no? La confusión que tenemos, que pensamos que las cosas, los fenómenos tienen identidad inherente cuando carecen de identidad inherente. Y la causa principal entonces de nuestro sufrimiento y de nuestro continuo deambular en el samsara. Tenemos que destruir esta. Y para destruirla necesitamos aplicar un antídoto que afecta directamente esta causa, que interrumpe directamente esta causa. Y esa causa, y ese antídoto es la sabiduría que entiende, que realiza, que ve directamente que no existe identidad inherente en los fenómenos, que no tienen existencia real. Este lo explicó el Buda de manera muy extensa en el segundo giro de la rueda del Dharma. Habló de la carencia de identidad inherente de todos los fenómenos, o de la ausencia de identidad inherente de todos los fenómenos. Otros eruditos como Nagarjuna después comentaron respecto a este tema y reunieron diferentes tipos de razonamientos que podemos utilizar para desarrollar esta sabiduría. Por ejemplo, en tratados como el Mula Madhyamika Karika o el verso raíz del Camino Medio, ¿no? Podemos encontrar este tipo de razonamientos que compuso Nagarjuna. Ko rigba tangne kaje shegi yudu rigba di ngogje di chakde yure ngogje di kangshik kangka gogu yure sedu dine keba namji sona chungse mendawa lebi yungudu ni ta gagja mangbo jigi kare sungu yure sedu tembar chuba sedu zana chokorang rangune yobaji rigba ji cheba chena yang ane keng minyo ba lak dojo yo ba wa dende chigla ane tenpa droba sigo yore de dawa ten drup de ka kogo yore ta penna ane dundu yobe chokze roje la samba dana chokze de korang thangbo ne rang shin ki chup de yo ba su chigo suye shak ba da chue shak ba da tenre maya ba korang rango ne yo ba chi kogo yore ta di pa si suye sil chokze si su na chokze de lak droya yorwa tende lak droju me ba chi la tenpa droba sigo yorwa 아니 제도 쪽제 코랑데 예매 개발 면도데 쪽제게 땡도 템버 주바지 용 템버 주바지 가서 송그래 데도와 템버 주바데 까고도 상가자데 텐주빈 와 내내 송건제 요래 Cuando resolvemos la ausencia de identidad inherente de los fenómenos, comenzamos primero entendiendo qué es este objeto que vamos a refutar. Es muy importante identificar claramente cuál es este objeto que vamos a refutar, porque los razonamientos son métodos para refutar esto. ¿Pero refutar qué? Primero tenemos que tener muy claro qué es lo que estamos refutando. Y cuando se explica cuál es el objeto que estamos refutando, los distintos maestros lo definieron de distintas maneras. Así que no hay una definición unificada, digamos, pero hay muchas distintas explicaciones y muchas maneras de identificar este objeto al que estamos refutando. Por ejemplo, algunos académicos o eruditos dicen que estamos refutando la existencia real. ¿Y qué quiere decir existencia real? Cuando afirmamos que los objetos existen por sí mismos, ¿no? Que de manera independiente poseen una existencia que permanece ahí sin importar qué. Independientemente de las circunstancias, hay una existencia ahí que permanece. Y aplicamos todo tipo de razonamientos, etcétera, pero estas características o esta existencia real permanece ahí. A esto le llamamos existencia real. Por ejemplo, una mesa, la mesa que tenemos enfrente. El decir que la
mesa existe realmente, quiere decir que la mesa existe de manera independiente. Quiere decir que nadie vino y creó esta mesa. No surgió de causas y condiciones, ¿no? Sino que existe por sí misma y de manera independiente. La examinamos, ¿no? La revisamos, nos preguntamos, ¿es una mesa o no? ¿No? Y una vez que examinamos esto, nos damos cuenta de que no tiene existencia real. Y estos ciertos maestros dijeron, no tenemos que refutar la mesa, sino la existencia verdadera de la mesa, que la mesa exista realmente de manera independiente. Ese sería un objeto de refutación. 다디 각자 된도 송은서 다 도나라 소 동반이래 동반이 소래 송용디 수 코랑 안가 메고 바제 수지 땡도 템버도 바제 가고 그래 제도 나와 잠지 가고 그요 말에 나와 땡도 템버도 바제 가고 그래 하나 수 동반이 말에 배람도 수 동반이래 관계 동반에서 되잖아 템버도 배가 동반에 되래 나와 잠지 가서나 군접라 아니 꾸르와다 밤 군접지 최대마 라고 요래 아니 군접 덴델지 최녀세 근데 라고 봐도 또르고 봐도 매버서 거고 요 말에 디랑 덴진스나면도 짐바데 매버서 거고 요상 아니 덴진 짐바데 매버서 거고는 덴바도 바카랑 가셔는 저기도 도 손난 게 요래 En el Sutra del Corazón, el Buda dijo que la forma es vacuidad y la vacuidad es forma. Algunos maestros dicen, ¿qué es lo que estamos refutando? Dicen, no necesitamos refutar la forma, no necesitamos refutar la apariencia de la mesa. Esa la podemos dejar ahí. Lo que tenemos que refutar es la existencia real. No tenemos que refutar la apariencia, la mera apariencia de la mesa. Y porque dicen, ¿no? La forma es vacuidad, ¿no es cierto? ¿Vacuidad de qué? Justo vacuidad de existencia real. Si tratamos de refutar la apariencia de las cosas, decimos, tenemos un problema, vamos a caer en un problema muy grave, que es el denigrar, ¿no? Los fenómenos relativos, la realidad relativa en la que vivimos, ¿no? Si tratamos de refutar las apariencias. Y esto es lo que no necesitamos hacer esto, no necesitamos refutar tenemos que refutar o resolver, o digamos terminar con nuestro aferramiento a la idea de que hay una existencia real. sonda shamba la garere se de ni tenrup de gada maga de nega zo mare tenzin gada maga nega zo indu su yi tengdo temba zhe chue ji ye me korang gaja ma sung ba che ne su korang gaja sung go yore ta korang gaja sung go yore sheram ning bo nang la sung jo de su tong ba ni sung yore ma do su la temba zhe tong ba san se de ne salga ke yong yo mare la lu zhe la so be ne de shen nang yong de korang ta kar so re lu zhe ji 우마르 소된 존나 다야로와 르존나 다용도 자와셔람 나나 수코랑 뭐랑신 마주 버텐라 팝난 거여라 마도 수데파샤 마동 발하네 수지 등도 템바도 최 현식의 동바제데 네 사가차게 요 말에 제상 각자데 아니 가서 그래 수코랑레 타랑레 지랑레 로다레자 대가랑레 되유레 디 임바데 칸데 줍도 그래서 아니 나랑도 봄바 세건지 미기 따용도 봄바데 강디 자랑 땡도 유비 카데레다 홀로베지 잘라데레다 아니 또와데레다 추도데레다 송사레나 파바바 체소나 아니 들jem 버도 도제 봄바 얘기 말어와
tuyne takbare sedu ko tendel nawa zamjala gaba jaga yo mare de tanda tonje semengone geje shege yore jazang gagja de ane suta tiro reja laso ba tagarang re gyumzen zo de semji bomba o kawa o laso ba na tanya bare minya bare jemba shim du mishim do tagarang song de gro sozo je suma do suina yang su temba doba re do cha temba doba re do san dende ji song ma de su re di cha re san dende song do ye san su da cha re su ta tiro re ja la so ba nang shi me chö ta ga rang nang ga ja re lu yi zen sa yul ta rang ro a se ge re yang song da dende ji yang yu re Otros eruditos afirman que el objeto de refutación no es la existencia real de los fenómenos, sino el fenómeno mismo. Porque dicen que el objeto de refutación es la forma misma, no es nada, no hay necesidad de hablar de existencia real, ¿no? Nos estamos aferrando a esta forma y entonces es la forma a la que tenemos que refutar. Porque el Buda dijo en el Sutra del Corazón, dijo, la forma es vacuidad, no dijo, la forma es vacua de existencia real, ¿no? El Buda no dijo esto, el Buda dijo directamente, la forma misma es vacuidad. Y si buscamos en la colección de razonamientos de Nagarjuna, en sus tratados y tratados lógicos del Madhyamaka, lo que vamos a encontrar es que Nagarjuna dice, este tipo de eruditos dicen que Nagarjuna dice que tenemos que refutar la forma, no tenemos que dejar la forma de lado, ¿no? Y tratar de refutar algo distinto a la forma que aparece, ¿no? Diciendo su existencia real. Este no es el caso, porque la forma misma es vacuidad. No tenemos que buscar otra cosa rebuscada que si la existencia real o yo qué sé, ¿no? Estamos refutando la forma misma. Y podemos entender aquí que no solo nos estamos refiriendo a la forma, solo lo que vemos, ¿no? Sino al sonido, textura, olor, etc. No, todas las maneras en las cuales percibimos un objeto. Si lo consideramos, cuando nos aferramos a los fenómenos, no es que veamos una taza y digamos, ¡ay! Estoy muy aferrada a la existencia verdadera de esta copa. No. O de esta taza. No, pensamos, aquí hay una taza. Y eso ya hay aferramiento, ¿no? Esa forma, esa manifestación de la taza es lo que tenemos que refutar. Y Khenpo está utilizando el ejemplo tradicional de un florero o una jarra. Si pensamos en un objeto de refutación que es una jarra, entonces lo examinamos. ¿Dónde está la jarra? ¿No? Es la base, es, digamos, el cuerpo de la jarra, es la agarradera de la jarra, ¿no? Es la boquilla de la jarra. ¿Dónde está la jarra? No la podemos encontrar. Y esta ya es una manera de resolver que la jarra no existe realmente. Y recuerden, por favor, aquí estamos refutando la naturaleza última, no estamos tratando de refutar lo relativo. Estamos utilizando nuestra cognición válida y directa para resolver el estatus último de los fenómenos. ¿A qué nos estamos aferrando? Nos estamos aferrando al sabor de las cosas, a la textura de las cosas, a la forma de las cosas, y no a la existencia verdadera de las texturas, a la existencia verdadera de la forma, etcétera, ¿no? Entonces, para este tipo de maestros, lo que estamos refutando es justo la forma o la manifestación de los fenómenos, y no su existencia real.
chigi suk tagarang tegar tongbare sana suk di dakas ore tendrubji tongba keche shenanda suk karang tongba shenanda dila ne kebrama cheba che suk tongbare san dine shegan chi yungu yore la yang gashi chigi suk de ton tambar tongbare sana gagja ka yungdu gagja la tondam ji tachar majar yang keba dine chili lebu yore 시드다 가자로 돈담지 다 메자르근 된소 제지 송단데 소자 제로 저자라서 봐 된소 상마 아니 가르서 그래 나와 규마 아니 가르서 그래 밀람 용준기 나와나저레 딜 짐바데 태가르 메바서 고요레 데 메바서 고요는 아니 식 망고죠 거라자 메고 바제 태가르 아니 동바레 라고도 안데네제 송단 거요레 yang ane gagja tondam je ta char kore sungan su nawa tende luwa meba de kunzub je rangshin yindu tandang gazo kunzub la ane karasa kore gagba jage meba tondam ten la bhaga yo bare tondam ba ten la bhaga yindu kunzub korang saja de la ane shako kore kasa nawa tsam de ngogdu mebe chwe yinzang de la ane tuk dang yo mare ane tondam be ngor ne tsi sona ane gagba jago zang ane tondam ba la ane su tongpa nire, tuan tamba la cha rangshin manchu pare, ane tuan tamba la chua tamche kewa me pare, wa doos xie kogore. Ane dende shenche macha na, tene nga zu dendel ji nangwa tenzo la, tene nangme shoro chogoro waas, wa dende sung nangan, ane re nyi lebu yore. Ta re nga ma te yang kare sung gore se du, chua tamche tongpa nire, sana xie du, 단다 돈담 주지기 세명은 실샤 계절와 아니 가서래 단위 주지기 세명 남자 제단지나 돈담 주지기 세명 남자 제단 니도 소소 신제 제고 그래 단위 주지 세명은 남자 제도 아니 덴들당 아니 규단 저 남자도 시초고 요래 되게 세상 가가래 단다 돈담에 넬로텐라 파비용도 대리갑서 때는 돈담발라 동만이래다 말에 단일라래다 말에 깨지셔 거야요 말에 돈담 임바 시르샤라와 자정 대갑서 야는 돈담 서근데 타샤르고 말에 대가르 돈이 되나 파고 그래서 뭐랑신 되나 파나 원데 지제 아니 양르면도 니레명도 나서 Esta es una manera de distinguir los objetos que vamos a refutar. Unos eruditos dicen que tenemos que refutar la existencia real del objeto y otros que el objeto mismo. Hay muchas maneras de entender que esta afirmación de que todos los fenómenos son vacuidad. Y aquí vamos a distinguir también dos tipos de eruditos practicantes. Algunos afirman que cuando afirmamos que todos los fenómenos son vacuidad, decimos en última instancia, ¿no? Y otros, por otro lado, dicen, no hay necesidad de decir en última instancia, ¿no? O desde su aspecto último, ¿no? Pero directamente todos los fenómenos son vacuidad. Entonces aquí está, digamos, el equipo que habla de los fenómenos en términos de último y otros que no utilizan ese término. Por ejemplo, profundicemos en esto. Aquellos que afirman que no necesitamos decir que los fenómenos son vacuidad en última, de manera última, digamos. Estos maestros no están hablando de la existencia real de la forma, no están distinguiendo la existencia real de la forma en contraste con la forma, no. Aquí están diciendo, necesitamos decir que los fenómenos, ¿no? El aspecto último de los fenómenos es vacuidad o no. El fenómeno es vacuidad y listo. Y cuando estamos hablando de forma, estamos hablando también de textura, sabor, etc., ¿no? Los fenómenos son vacuidad. Estas apariencias, estas formas, estas texturas, estos sabores, estos olores son como un sueño, son como una ilusión. Y no necesitamos
utilizar demasiadas palabras para explicarlo. Simplemente dicen esta apariencia que es como un sueño, es vacuidad. Y por otro lado, tenemos a los maestros que dicen, tenemos que añadir esta palabra última, o en última instancia, o en su aspecto último, ¿no? Porque tenemos en contraste con el aspecto último de los fenómenos, tenemos el aspecto relativo de los fenómenos, ¿no? Tenemos apariencias incesantes, ¿no? Que surgen con base en causas y condiciones. Y el surgimiento interdependiente es una realidad. Y tenemos que especificar que no estamos refutando el surgimiento dependiente. Y por eso es que hacemos esta distinción. El surgimiento dependiente es en realidad relativa, pero en última instancia los fenómenos son vacuidad. En última instancia los fenómenos son no nacidos, no existentes, vacuidad. Si no añadimos en última instancia, entonces vamos a terminar negando el aspecto relativo de las apariencias. Entonces, bueno, el primer grupo de maestros dicen, no necesitamos añadir la palabra última porque obviamente estamos hablando de la naturaleza última. Obviamente no tiene sentido hablar de el aspecto relativo de los fenómenos, porque es obvio, los fenómenos surgen, ¿no? Permanecen, se desvanecen. No estamos hablando de esto, eso es claro desde el principio. Lo que estamos refutando es lo último y no tenemos que mencionarlo, no es necesario mencionarlo, es obvio que estamos hablando de esto. Y entonces podemos simplemente decir, todos los fenómenos son vacuidad. Y por otro lado, los otros maestros dicen, no, es importante hacer esta clarificación y hacer esta distinción entre el aspecto relativo y el aspecto último de los fenómenos. Esta es una manera de hablar de este tema, de esta afirmación de que todos los fenómenos son vacuidad. 다도 zembaam nizin ye chomje ye tabje dangyo badi ne cheboji yang cha gyore kaisana tongni den la phabyong de phabdang zo regme do ni re yul tongni den la phamne yuljen ye zemba doya che da yuljen kona tegar la ne zemba doya je ne namja ni yong yu bi na ne danda umme yunglu den zo ji xia de 율 돈이 될라 밤내 율전기 되네 zembaden dogo yure ni tame dogo yure ta yul tela yang da ko tenla phabda riba minda to ni de de do jigde luru ji zawa sharab la so ba ji songba na jin chene ngoden tongni jere ba ni sagoro wa tongni korang zaldun zo rang che tegar ni tenla phabda je je ane gyalza jamba gombo yi ngondo jen den zo na la ane yul tongni den la pha go du yul tongin ji tongni lo de gang re sha ane chemba re wadi tangme to be lo de ane su dang su gyu lan do de ane tangbo sem je ane ne song de ane san je jong go bang ma so ju bar do lo de zo kan je do yang den de je den la pha do yang re ba men do ni do je le bi na ne 니 단다 드링 가정당 가서 녀마 가시셔야 되죠. 다 율동이 된라 밤내 율진기 제마 도야. 아니 뒤동네 셔 인스. Tenemos que entender que todas estas maneras de aproximarnos a este tema nos llevan a la misma realización de la vacuidad. Son diferentes maneras de acercarnos al tema, diferentes métodos. Por un lado, algunos dicen, para llegar a esta realización de la vacuidad necesitamos
examinar los objetos, ¿no? A los cuales nos aferramos para entender su naturaleza. O de hecho su ausencia de naturaleza inherente, ¿no? Y resolver, digamos, entender que no tiene sentido aferrarnos a estos objetos, ¿no? Si entendemos que no tienen naturaleza, nuestro aferramiento a estos objetos se va a desvanecer. Tenemos esta mente que le gusta aferrarse a las cosas, ¿no? Hay aquellos que no analizan el objeto, sino que analizan la mente que se aferra a los objetos. Lo que quiero decir aquí es que hay maestros, hay una tradición que enfatiza la necesidad de analizar los objetos. La Escuela del Camino Medio y Nagarjuna y sus seguidores enfatizaron la necesidad de examinar y evaluar los objetos, las apariencias. Y cuando entendemos que no hay objetos, entonces nuestro aferramiento también se va a desvanecer. Otros maestros como Asanga, ¿no? Y textos como el Abhisamaya Lankara, el perfecto ornamento de la realización, creo, hablan de que necesitamos evaluar a la mente. Tenemos que hacer que la sabiduría se desarrolle. No necesitamos analizar los objetos, simplemente tenemos que desarrollar este entendimiento profundo, ¿no? Esta sabiduría. Y es, por supuesto, es un largo viaje, ¿no? Que comienza generando bodhicitta, ¿no? Y que termina en la budeidad. Y Asanga habla de los distintos tipos de mentes, de los distintos tipos de mentes, los distintos tipos de sabiduría, los distintos tipos de bodhicitta incluso, ¿no? Y entonces aquí estamos hablando como de dos maneras de abordar el tema muy distintas. Aquí, en estas enseñanzas, nos vamos a enfocar en la primera tradición, en la de Nagarjuna, donde vamos a ver estos razonamientos que examinan cuál es el estado de los objetos para poder eliminar el aferramiento de la mente. 딘레 도저 망도 제나네 시진 이긴 용어 안에 텐데 라서 바렘베렘베 제네 시진 쇼로가 동다 캬바 어 텐데 버데레 민도 망보 저소나 아니 레다다 전적 캬바남기 따들 대셔 잡다 리멘도 문도 망보 차이데다 조 제바다에 치도 차게요레 다 제바 인지문제 땅 고거 레베 마다는 지금 말해베 선다 제와질레 용거요레 디 마다나야 디그레라 인지문제 땅 고야서나 요 말해 와나 되네 울루 당때 공개 제당당 제법 삼매 제바 망보 쇼제 땅에 손난 거요 말해 디 거바 준zem에 말해베 쓰도잖아 된대야 말해 다디 강사 카시 주인이 동니 이 된세근데라 네 따져 마당도 똑두부요래 제바 마진에 고두부요래 된주텔라 제바 고야요 말해 카첼 제바 마당도 고두부요 말해 아니 고베네소들라 카소 삼로당 가조제 제바제 대조제니 띵 삽도당 네술 야가야가 고조두부요래 네네 레벨람는도 로 해겐선면도 로긴 초에 예체도 인지면이 네 제바 땅 고거래서 너 좀된데지 아니 가르서 고런 도 가진당라 산지제 깔때 안테가 이제 맞에 될라데네 야보 제바장 제바당 제바지는 내바 동선하네 희네 저랑 아니 냠술라는 되게래서 데네 송낭도 대주조다네 다 우메 흉로든서 파제어 나라네 네 제바지는 송낭 거요래
Cuando el Buda enseñó la vacuidad, habló de esto en distintos tratados y de distintas maneras. Algunos de estos tratados son muy concisos. Otros son de extensión media y otros son bastante extensos. Las enseñanzas más breves acerca de la vacuidad, del camino medio, se le llama el tratado del camino medio de una sílaba. Y entonces se señala la vacuidad con la sílaba A. Eso es el tratado A, ¿no? Y después tenemos el Sutra del Corazón, que también es breve. Tenemos, ¿no?, la Prajnaparamita en 100.000 versos, por otro lado, ¿no?, que es extensísima. Los eruditos, los estudiosos escribieron varios comentarios respecto a las enseñanzas del Buda, perdón. Y para examinar los fenómenos, ¿de verdad tenemos que sumergirnos en estos razonamientos analíticos o no? ¿Podemos entender la vacuidad sin estos tratados lógicos? Sí, se puede llegar a la realización de la vacuidad sin estudiar de manera académica, digamos, ¿no? Sin leer tratados y sin aplicar estas aproximaciones lógicas, razonamientos lógicos. Nagarjuna escribió varios tratados, varios comentarios con estos razonamientos lógicos. ¿Para qué lo hizo? Si podemos, ¿no? Como ¿para qué están todos estos tratados si la vacuidad se puede realizar sin razonamientos lógicos? Y la respuesta es que algunas personas necesitan los razonamientos analíticos, ¿no?, aplicar esta lógica, y otros no lo necesitan. Y hay los que se benefician de esto, de estudiar estos razonamientos, de aplicarlos, de clarificarlos, ¿no?, y de profundizar el entendimiento respecto a estos razonamientos y estos argumentos, ¿no? El Buda mismo enseñó en los sutras que a través de examinar, a través de analizar, es que obtenemos certeza, y con esta certeza la llevamos a nuestra práctica de meditación. Entonces, esta certeza que surge del análisis después nos sirve en nuestra práctica meditativa. Nagarjuna entonces nos ofreció muchos razonamientos que podemos utilizar y aplicar para este fin. tenpa rupa de kakore sungande ane che rinpoche losang chakpare uma kumbha rapsa nang ane nangla dinde son nanga yore ane nangwa tekar ane kakokore nangwa la rangla zimba shuk chokore de sungande kunden koramba tang mipa rinpoche la sopa ane kepa mangboche ane dinde chaka yore ane su tuan tamba la tongpa ni yin kukure, su kurang maa tanya la mi tongpa lakiro wasa, tende kachi shekende, lupin lekden jadang, kenchi shiwa sola sopa chaki yore. Ani ta tonju seme ngone kachi sheki yozang tondam ji tachar kuku mara, tekara tongpa nire lab chokure sekende, lupin sanje jandang, dawa taba la sopa, reyasa. Siguiendo esta tradición del análisis y el razonamiento lógico, que comenzó con el Buda y siguió con Nagarjuna, tenemos muchos maestros que tomaron que aplicaron distintos métodos o
presentaron distintos métodos, como ya les conté al inicio de las enseñanzas. Algunos maestros dicen que no tenemos que refutar la apariencia. Lo que tenemos que refutar es la existencia real de la apariencia. Para tal maestro, tales maestros, tales eruditos son como Jetson Kappa en su tratado de, ¿no?, la clara afirmación de la intención, ¿no? Y compartió este método en ese texto. Otra manera de acercarnos a esto, ¿no?, refutar la apariencia directamente, ¿no?, porque eso es a lo cual nos aferramos. ¿Quién habló de esto? Gorampa de los Sakyas, Mipam Rinpoche, ¿no? Podemos ver entonces que de estos, digamos, dos tipos de académicos, ¿no? Tenemos académicos en ambos bandos, ¿no? O eruditos, perdón, en ambos bandos, ¿no? Los que dicen que tenemos que refutar utilizando la palabra último, ¿no? El aspecto último de los fenómenos. ¿Quiénes son ellos? Hablamos de Baba Viveka y Shantarakshita, estos eruditos indios. Y los que dijeron que no necesitamos utilizar la palabra último, ¿no?, y podemos directamente refutar la existencia de los fenómenos, fueron maestros como Chandrakirti y Buddha Palita. Entonces es bueno saber cómo qué maestros están en qué métodos. anda mindawa chage de kimzan zo cheba tangwa la tene ne chabare ni 제도 되는 가서 잡아 14로 당와 대조 진고be 내줄 데 야도 도두고 요바 연장 아니 동니 때나 파비용도 아니 동반이래서나 ngang sha she sha ba dam je dang yi ju tong ban ni re a san chen ba sam ji ge chog me ba yin du ne tong ni kan de san tong ban je cha do go yore ne ta tong xi chue jen je dang ne tong ni khorang ngo ni ro ji she go go yore wa tong xi chue jen da ka wa ro ji ne ka wa tong ban ni re la go ro wa de ni ji ge song yong de ka wa de nang wa sam ji de ga to go ma re 데 군접지 천이 군접지 나와라 다 가위 땡도 나저디 템버도바지 송되게로와 나저 코로네 가와드 뭐네 여레 가와데 템버도바레서 전장 아니 나저 zem바슈 데니 가와데라 차바다 당와다 데늘로 제기 요상 아니 가와 템버도바데 각소나 아니 zem바데 말라도 그래서 데니지 네 송다지 레브라와 아니 양 송다 현지를 레비용도 가와 냠바 좀바 다랑 가와지 덴룹 좀바레 가와 코랑 파 휴네 아니 덴룹 좀바 로가지 아니 거기 면도 제당 템바 주바서 근데 요 말에 이나 가와들 덴진세도 가와 템바 주바오 냠바지 좀바 거기 말에 가와 오 냠바 좀바 다랑 아니 덴진레 가와 나와 섬지데 가 거에 요 말에디 샤단데 지버지 양레 디 가르소르 개박하시 지금 소동반이 소소들은 눈라 소산의 통초고 말에 에네 다퇴초고 말에 내려나 시기요 말에 다디 송근 제전 소지 소디 통그레데 통하나신 제바치는 얘기 말해서 그래 나와다도 덴바주바 요 말해서 다 덴루 요 말에 나와다도 랑원에 주바 요 말해서 어다 디시기요 와 돈도 담마 마드바이 바케제데 지바지장 레비요레 식다 베조당다테 가가가네 셰용도와 네그 송다면도 마도 바 케바지기 송조데 원데 담바임바 지기 송조데 베 노르데바다 데네 자나 마레 송다 람가 면도는 차거레 돈도 나와 잠지 수지가 가기요 마레 나와 나신도 담바 주베레 세근데야 수지기 셰기 메바레 제주 타도 레빈데야 공바 갈매 좀 도도도 와 아니 다 샴바 돈담라 다 차다 마저니 이제 제버데 디디 동니 때나 법당 가서 그래 림지 바당 태가 찍져 봐서 그래 디디 제버 차송래
legden che dang kanji shiwa tsaw la so ba ta jagar ji keba phal chaware tanda phege la ju cha ji be jana samudana mang chawa keba denzo tere denzo de ji tang tegar tong ni choba thamju dan tawa tena pamna gangsa mang je je tok thog yo mare tin de remba chen ne tang bo nawa cho denzo he nawa de don dam bala yo mare ya sa ane don she ne di chela hine ane don dam khoran la yo me kan re salam ane total kan le go yo sang ko lamga rimji bala song song re dawa takpa dang ane karasa gore sanje jang dang tene shiwa cho mara konda shiwa la chonju ze babo o tat kon nambe ane tegar tashi choba nang talbo ngo de tegara tembem nang yore rimba jina ma song ba che ane rimba sha so na di tongni chogre ware de yore tongni chogre wadi tanang gobe nesung ngoma de mare tanda sanje ji song ba de gobe nesung ngoma de ne tegara ten la pom gogodo gone ane karasa ware don damba la tongba nire tanya la mare sun sikdi ane peche tang nang yo mare ane tegara tongni re sun shego ba da khonsu cheba mangbo tang yongdu ane mi dulja je kam dang koran je nyam nyong dang o tende mangbo la te ne ane te sun gyuro dene chabare mindo dene chabare khonsu re la kashe da bhönan gyurgyo ji tenjun nang pecha se sona khaba khashema thalgyur ba luben khashema do rag mare rangyu ba shira mangbore to bhö chola tene thalgyur ba shira mangere rangyu ba shira nyungere ra jagarla mangje wa rangyu bare thalgyu ba nyungre Hablando un poquito más acerca de estas distintas maneras de aproximarnos al tema, podemos distinguir, ¿no? Volviendo a los que refutan la existencia real del objeto y los que refutan el objeto mismo, necesitamos entender que son distintas maneras porque entre más analizamos, entre más profundamente nos adentramos, nuestro entendimiento se vuelve más sutil y más refinado hasta que entendemos que los fenómenos son vacuidad. Y estos distintos análisis son muy importantes porque nos ayudan a refinar nuestro entendimiento. Y aquí eruditos como Jetson Kappa dijo que no es la jarra lo que tenemos que refutar, ¿no? La apariencia de una jarra la podemos dejar ser. Lo que tenemos que refutar es el problema. ¿Cuál es el problema que nos causa la jarra? No es la jarra misma, ¿no? Sino nuestro aferramiento es que tiene una existencia real. Y entonces lo que tenemos que refutar es la existencia real de la jarra. De esta manera se llega también al entendimiento de la vacuidad. Entonces el problema no es la jarra, el problema es que creemos que la jarra tiene existencia real. Eso dice Jetson Kappa. De ahí, esa es la fuente de nuestro apego, ¿no? De la reificación que hacemos. Otros eruditos dicen, los problemas surgen cuando ya identificamos, cuando ya decimos jarra, esto es una jarra, solo por tener este concepto jarra, ahí ya empiezan los problemas. No es que creamos que la jarra existe realmente o no, eso no es el punto. Para estos eruditos, en el momento en el que dices jarra, ya pensamos que hay algo ahí que existe, ¿no?
Y entonces lo que tenemos que refutar es la apariencia misma de la jarra. De nuevo, aquí tenemos que entender que Gorampa, Mipam, no están refutando solo la apariencia. Al final de cuentas, todos están de acuerdo de que la mera apariencia no necesita refutarse. Nadie entiende, cuando escucha la forma es vacuidad y la vacuidad es forma, no dice, necesitamos hacer que los objetos dejen de aparecer, ¿no? No, una vez que entiendes la vacuidad, ¿no? La realidad relativa se desvanece, ¿no? No es así. No es esta apariencia lo que necesita refutarse, pero seguimos refinando nuestra lógica en este proceso analítico. Y entonces Mipam y Gorampa dicen, la apariencia misma, cuando la analizamos, no la encontramos. Y eso es vacuidad. Y no tenemos que decir que si es existencia verdadera o no. En el momento en el que analizamos la apariencia, no la encontramos. Vacuidad, ahí, voilà. ¿No? Todos eruditos. Todos estos eruditos están dirigiéndose al mismo significado, pero con distinto lenguaje. Y es importante que nosotros no tomemos partido y no digamos, este es el que está bien y este es el que está mal, ¿no? Este está en lo correcto y este está equivocado, ¿no? Todos están apuntando al mismo significado y simplemente lo están explicando con un lenguaje distinto o con métodos distintos. Unos refutan la existencia verdadera, otros la apariencia misma, ¿no? En el momento que surge, encontramos vacuidad, ¿no? Pero ningún erudito dijo que las apariencias cesan después de un análisis, ¿no? Las apariencias no desaparecen a pesar, ¿no? de que nos demos cuenta de que son vacuas. Y ahora el segundo set de eruditos, digamos, o de maestros, distinguimos entre los que siguen los que siguen una metodología gradual y los que siguen una metodología instantánea, ¿no? Los que dicen que los fenómenos son vacuos en última instancia, esos son los que tienen una aproximación, una metodología gradual. Y es importante porque no todos entienden la vacuidad de inmediato, ¿no? La señalan, ya, la entendí, ¿no? Necesitan ir paso a paso, avanzar paso a paso para entender la vacuidad. Primero, que hay fenómenos que surgen de manera interdependiente, ¿no? Y ese es un aspecto, el aspecto relativo, y tenemos el aspecto último, ¿no? Y necesitan que les expliquen las cosas así, paso a paso. Y este método enfatiza entonces, fue explicado, por Baba Viveka, por Shantarakshita. Y es la aproximación mayoritariamente, la favorita, digamos, en la India, ¿no? La mayoría de los eruditos de la India la siguen. La Madhyamaka Svatántrika, o la Madhyamaka de los argumentos. Esta Madhyamaka Svatántrika y otros maestros como Buddhapalita y Chandrakirti y Shantideva mismo, en el Bodhisattva Charyavatara, enfatizaron el otro método. Y dijeron, no necesitamos ir paso a pasito, ¿no? Primero surgimiento dependiente y luego esto, Simplemente, directamente, podemos entender que los fenómenos son vacuidad, ¿no? Sin, digamos, dar tanto brinco, ¿no? O sin dar tantos pasos, ¿no? La vacuidad de los fenómenos puede señalarse de manera directa. Y esta fue la aproximación favorita después en el Tíbet. De nuevo, si vemos, digamos, estos dos
estas dos corrientes de pensamiento. La segunda se llama Madhyamaka Prasángika. La escuela de camino medio consecuencialista que muestra las consecuencias absurdas de las afirmaciones, ¿no? Pero tenemos que entender que, de nuevo, los dos métodos llevan al mismo entendimiento. Ambos explican la vacuidad. Pero la Svatántrika Madhyamaka, los que van paso a paso, los gradualistas, dicen, los prasánguicas dicen, si tomas la aproximación de paso a pasito, no llegas a la vacuidad misma, solo te acercas a ella. No llegas a una realización última de la vacuidad, o una realización, digamos, certera de la vacuidad, ¿no? Pero se acercan a la vacuidad, pero no llegan. Y esto es algo que fue señalado por los Madhyamaka Prasánguicas, ¿no? Ellos criticaron, digamos, esta aproximación gradual, pero al final los distintos métodos se enseñaron de acuerdo a las necesidades de los seres. Algunos se van a beneficiar más si siguen una aproximación gradual, ¿no? Van a llegar más lejos por sus facultades mentales, por su estilo de pensar, ¿no? Se van a beneficiar más por este paso a paso. Y otros necesitan las enseñanzas como más directas, ¿no? Que se les señale la profunda naturaleza de la vacuidad. Ambos son beneficiosos, ¿no? Pero todos, en última instancia, se trata de los estudiantes y sus necesidades, ¿no? Y por eso es que existen estas distintas metodologías. Esta fue la clase de hoy acerca del objeto que vamos a refutar y las distintas maneras de aproximarlo. Y a partir de mañana vamos a empezar con los razonamientos para hablar, ¿no? Para empezar a refutar, digamos, o a analizar o afirmar la vacuidad de los fenómenos y cómo aplicarlo en meditación. Entonces mañana vamos a continuar. Muchas gracias y nos vemos mañana. Sonam de damje zebani tomne nyebe dana bamje jega naje bala drobai sibe zole drowa drowarashu